Pues bienvenidas a este nuestro espacio con Miguel Ángel Aguilar. Es la última sesión de nuestro curso de Teresa de Jesús desde la perspectiva de género. Y bueno, yo le pedí a Miguel que me regalara unos 5 minutitos ahorita al final, como para despedirnos y también como agradecer de parte del blog Amanecer y del colectivo Teresa, que fue como esta conjunción de sueños y la amistad que nos ha unido también a Miguel y a mí durante ya varios años, que hizo posible pues este esfuerzo, ¿no? Bueno, como pudieron darse cuenta, pues yo no puedo estar en todas las sesiones, porque bueno, en el blog tenemos también otras... pues tenemos como muchos cursos que de pronto ofrecemos y es imposible para mí estar en todos los cursos, en todas las sesiones, ¿no? Pero intento estar como al principio y al final, sobre todo para dar la bienvenida y en este caso, pues para agradecerles profundamente por su disposición. Pues hoy es la 5ª sesión de más de un mes que hemos caminado en conjunto. Y bueno, pues de parte del blog Amanecer agradecerles muchísimo, agradecerle a Miguel, ¿no? Pues todos estos años que le has dedicado, ¿no? A Teresa con tanto cariño, con tanto amor. Creo que nadie podría decir que, que no le conoces de manera experiencial y que no estás unido a ella de manera bastante especial. Y entonces, pues bueno, creo que fue algo muy enriquecedor para todas las personas que participamos. También de parte del blog Amanecer, recordarles que tenemos pues más ofertas también de espacios que tenemos. Les voy a recordar ahí en el chat, el cual pues una vez que termine este curso, ya a partir de mañana, pues quien quiera salirse del chat, pues se puede salir y después lo eliminamos. Pero les voy a pasar el link del chat general de Amanecer, por si se quieren inscribir, y ahí estar recibiendo pues información ya sea de otros cursos que vamos a dar. Por ejemplo, el próximo martes vamos a iniciar con un curso que se llama Reimaginando el Islam, Mística y Tradición, con Rodrigo. Y así tenemos como algunos cursos, algunos espacios, algunos son gratuitos, algunos son de cooperación voluntaria, otro de algún costo, pero es mínimo. Y así también tenemos algunos conversatorios, entrevistas, cosas por el estilo que pues ahí los voy compartiendo en ese grupo de difusión de WhatsApp. Entonces, repito, se los voy a mandar por ahí. Las sesiones, como digamos que ya ahora que vamos terminando, ¿no? Y un poco también para celebrar octubre, que es un mes tan carmelitano, porque el primero fue día de Teresita Lisieux y el pasado 15 fue día de Teresa de Jesús, pues aprovechamos también estos videos para compartirlos con otras personas y que más personas también se puedan beneficiar y que ustedes hicieron posible también este beneficio para terceros y terceras. Pues bueno, de mi parte es solo eso. También pues ahí está mi celular en el grupo de WhatsApp. Por si tienen alguna duda, algún comentario también, quejas o sugerencias, si algo Miguel no hizo bien, me dicen pues para después ya yo hablar con él, ¿no? Pero fuera de eso, pues muchísimas gracias, muchas bendiciones y yo me retiro, pero estamos ahí al pendiente. Y que les vaya muy bien con su cierre. Gracias, Elías. Gracias, Elías. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bye. Yo sí les voy a pedir que no se salgan del chat luego, porque les voy a mandar la bibliografía mañana, entonces no se me salgan, ¿vale? Ya se me salen como en 2 días si quieren, pero mientras, para que les pueda mandar la bibliografía mañana. Pues bueno, pues justamente nuestra última sesión es un poco más como ver qué pasa con Teresa después de lo que hemos visto, ¿no? Respecto a su vida, respecto a su contexto histórico, pero qué pasa más allá de eso, ¿no? Hasta cuáles son los límites o estas expansiones también que va a tener Teresa. Entonces, justamente
Por eso le he llamado entre la santidad y el olvido. Porque no podemos negar, ¿no? Esta importancia que va teniendo Teresa como una de las grandes pues místicas pues del cristianismo, pero justamente no, tampoco podemos negar que últimamente, ¿no? Teresa no, creo que ha sido más valorada, pero hubo un tiempo en el que Teresa no era muy conocida. Teresa se ha ido diluyendo también con otras figuras como Teresita del Niño Jesús y básicamente, ¿no? También se le ve como un ser extraño que tal vez ya no cabe dentro de nuestros, pues, contextos, ¿no? Religiosos también, en el sentido de que muchas veces lo que siempre hablamos, ¿no? Esta gran importancia que se le da a los fenómenos místicos, la ha oscurecido. Y por otra parte, esta importancia que ha tenido Teresa con un pensamiento un poco más crítico, también en otros sectores de la iglesia pues también la han cerrado. Sí, bueno, han cerrado, han puesto pues cadenas alrededor de ella, ¿no? Y lo digo así porque alguna vez escuché de un sacerdote decir que a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa no todos deberían tener acceso. Y es algo que me escandalizó en cierto sentido porque para mí es un gran tesoro que no se puede esconder. Pero esto que les digo, ¿no? Es un pensamiento que tiene incluso desde la misma muerte de Teresa, porque Teresa siempre fue vista pues por sospechosa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo Teresa es tenida por sospechosa por la Inquisición. Ya hemos visto las causas que lo propiciaban, como el ser escritora, el ser orante, el ser fundadora, sus orígenes. Y bueno, también la Inquisición la va a tener en la mira tras la llegada del libro de la vida a las manos de la Inquisición, ¿no? Esto tras un altercado con Ana de Mendoza, la famosa princesa de Éboli, que era una de los personajes pues, más importantes de la España de esa época. Se dice que también fue amante del rey, ¿no? Se dicen muchas cosas de ella, pero no, pues, lo que podemos decir es que tiene una gran importancia, ¿no? Dentro, o más bien peso en la política de la época. Entonces, cuando Ana de Mendoza trata de entrar al monasterio de las Carmelitas, eh, a hacer su voluntad, ¿no? Básicamente no a querer seguir la regla, sino a hacer su voluntad. Teresa, más bien las monjas tienen que huir de ahí, Teresa manda por ellas y ella enojada, ¿no? De que pues hasta cierto punto alguien se atrevió a desobedecer, se atrevió a ponerle un alto la princesa de Éboli, se enoja y manda o lleva el libro de la vida ante la Inquisición. Eso fue en 1574 y por otro lado en 1575 el Tribunal de Valladolid va a retener una copia de este libro de la vida que manda hacer el obispo Álvaro de Mendoza para su hermano. Sin embargo, la parte pues, más álgida o más importante de conflicto entre Teresa y la Inquisición, pues va a ser cuando Teresa funda en Sevilla. Y es justamente cuando de más o menos son dos procesos de 1575 a 1578, cuando van a ser dos personajes, María del Corro y el padre Cárdenas y la hermana Beatriz. Estas tres personas van a acusar a Teresa y a sus monjas de prácticas heréticas, pero también de inmoralidad sexual. Esto nunca va a prosperar. De hecho, o sea, la Inquisición no puede probarle nada ni a Teresa ni a sus monjas. Y para un poco, pues se zanjan las habladurías, se zanja todo, cuando el obispo de Sevilla se arrodilla ante Teresa en medio de una procesión para pedirle su bendición. Y entonces ahí pues se zanja un poco pues todo el conflicto, ¿no? Y Teresa sale de Sevilla, por lo menos con mejor fama con la que llegó, ¿no? Después de todos estos conflictos que pasó. Y bueno, si la persecución inquisitorial fue horrible,
Mayor fue la persecución por parte de los carmelitas calzados, que la mandaron recluir sin comunicación en algún monasterio que ella escogiera. Terminó por escoger San José. Mientras que estos mismos carmelitas calzados, ¿no? Encarcelaron y torturaron a San Juan de la Cruz hasta que éste va a escapar de esta famosa cárcel de Toledo, ¿no? Y bueno, fue una persecución porque los calzados no estaban de acuerdo con la forma en que Teresa estaba llevando la reforma, y más que una mujer hiciera la reforma. Y bueno, en esta persecución, Teresa se ve amenazada de excomunión. Y de hecho, no hubo una pequeña excomunión que yo creo que ni siquiera supo que se le imputó. Y por otra, pero a otras sí, por ejemplo, cuando las monjas de la Encarnación votan por ella para que regrese, primero mandan a Teresa como, ya después de que sale de la Encarnación, tiempo después de sus fundaciones, mandan a Teresa a la Encarnación un poco para que haga alguna reforma, ¿no? En el monasterio. Las monjas no quieren porque piensan que va a ser una reforma muy dura, muy estricta, pero Teresa nada más lo que hace es como, pues como no ataca como cosas, o más bien no las hace ser descalzas, sino simplemente a que acaten el reglamento que ellas pues prometieron acatar. Las monjas terminaron muy contentas y la vuelven a pedir como priora, pero esta vez los superiores que estaban en contra de Teresa no quieren que ella sea la priora, y entonces amenazan a las monjas de la Encarnación en que si votaban por Teresa las excomulgaban. Y de hecho, pues así pasó. 2 meses estuvieron excomulgadas estas monjas que votaron por Teresa, como priora, hasta que pues se les quitó y pues bueno, ¿no? Entonces vemos ahí ciertos conflictos que ya están entre Teresa y la institución eclesiástica. A Teresa no vemos cómo también se vuelve pues, sospechosa de muchas cuestiones. Y bueno, después de su muerte, tras la impresión de sus obras, van a ser 3 padres dominicos quienes van a prohibir la lectura y la promoción de sus escritos. La van a denunciar como alumbrada, la van a denunciar como luterana, y estos dominicos, Alonso de la Fuente, ¿no? Fue este dominico Alonso de la Fuente el que más estuvo persiguiendo a las obras de Teresa, ¿no? Ya que él fue uno de los buscadores y perseguidores más implacables de alumbrados y luteranos en Extremadura y Andalucía, y de hecho identificó a Teresa como una de estos, ¿no? Su denuncia, a pesar de que fue defendida varias veces, no surtió ningún efecto, pues porque al final, dentro de todo este conflicto estaba algo que él lo dice explícitamente, que la mística debería ser prohibida para el pueblo llano. Y que si se escribía de mística, todos los libros de mística tenían que ser traducidos al latín para que el pueblo no tuviera, pues pudiera entrar a él directamente, ¿no? Sin embargo, esto no va a afectar la rápida difusión que los escritos de Teresa ya estaban alcanzando de mano en mano, ya sea como copias impresas o como manuscritos, ¿no? Entonces, esto también, pues nos ayuda también a ver pues la fuerza que va a tener la palabra de Teresa, ¿no? En esta parte. Y bueno, los escritos de Teresa fueron realmente fundamentales para la expansión de su obra, de su doctrina, y sus escritos fueron el germen de la creación de monasterios en lugares tan distantes como Puebla, en la Nueva España, ¿no? Donde se funda el primer monasterio de América en Puebla, gracias a unas hermanas que llega a sus manos el libro de la vida y dicen, hay que poner en práctica todo lo que dice aquí. Lo mismo pasa con unas monjas del convento de la Concepción en la Ciudad de México, que al leer las obras de Teresa dicen, tenemos que hacer esto. Y es así como surge el Carmelo descalzo en América, ¿no? El de las mujeres, gracias a los escritos de Teresa. Por otra parte, también los escritos de Teresa serán el germen de una serie de reformas en las órdenes religiosas, como sucedió en Francia, donde los monasterios como el de Port Royal rescataron, o más bien se inventaron a una Teresa ascética, un poco seca,
un poco, pues sí, rigorista, que justificaba su vida penitencial y el rigorismo moral, ¿no? De este jansenismo que ya habitaba dentro de este monasterio cisterciense. De hecho, la reformadora de Pont Royal dirá que se considere a Teresa como la segunda madre fundadora de este monasterio del Cister, ¿no? Eh, por otra parte, ¿no? Pues en este mismo tenor existieron otros personajes que inspirados en su talante reformador se dieron a la empresa de exigir rigores, incluso al mismo clero secular. Tal fue el caso de Catalina de Jesús, que era una seglar carmelita afincada en Sevilla, que se creía suscitada por Dios para ser reformadora del estado de clérigos regulares, como Santa Teresa lo había sido de la Orden del Carmelo. Esta mujer no tuvo tanta suerte. En 1627 se le condenó a salir en público con insignias de penitente, a decir que todo era embuste y que se recluyera en un convento u hospital donde trabajaría para merecer la comida. Y bueno, por otra parte, los textos de Teresa también van a propiciar una serie de personajes que inspirados en ella exaltan los fenómenos místicos y van a buscarlos con insistencia. Ejemplo de ellos fueron varios iluminados dentro y fuera de Europa, pero también teólogos de gran talante, pero que poco a poco fueron cayendo de desgracia, como Miguel de Molinos, quien inspirado en Teresa, publica en 1675 un libro llamado La Guía Espiritual, que fue aprobada, fue traducida en todos los idiomas, va a alcanzar un éxito increíble. Y lo que él declaraba en este libro es que la contemplación era fácil, pero también declaraba inútiles las prácticas exteriores de devoción. Y bueno, esta doctrina, que le llamarán el quietismo, fue atacada por los jesuitas, quienes consiguieron que Molinos fuera encarcelado. Él se retrata en público, pero a pesar de ello fue condenado y murió en una prisión en Roma. Entonces, bueno, vemos, ¿no? Cómo también Teresa suscita cuestiones para todos lados, ¿no? Y al final, ¿no? Es una palabra tan fuerte que no se puede contener tampoco dentro de las estructuras, ¿no? Pues sí, de la, eh, pues de las estructuras eclesiásticas de la institución. Eh, bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno. Teresa de Jesús, ¿no? Por otra parte, ¿no? Ya vimos un poco a la Teresa que se conflictúa con la institución. Ahora veremos un poco cómo se forja esta santidad de Teresa de la manera, pues digamos, ya institucional. Teresa de Jesús ya va a contar con fama de santidad a la hora de su muerte, el 4 de octubre de 1582. Y era tal su fama que se apresuraron a su entierro, ¿no? Para para asegurarse que Alba tuviera este privilegio de tener el cuerpo pues en sus tierras, ¿no? Eran tierras de los duques de Alba, igual unas personas muy poderosas que dentro de la política pues monárquica, entonces pues decidieron, ¿no? Que los restos estuvieran ahí. Sin embargo, 3 años después, el cuerpo fue desenterrado, fue llevado a Ávila, lo encontraron incorrupto y pues regresan y al final, ¿no? Se regresó a Alba el cuerpo de Teresa otra vez, pero ya bajo orden papal porque pues obviamente, ¿no? Los duques de Alba pagaron para que así fuera, ¿no? En 1589. Desde ahí no ha vuelto a salir el cuerpo de Teresa, ¿no? Y se conserva en el monasterio de la Encarnación en Alba, o de la Anunciación, perdón, de Alba de Tormes. Bueno, el proceso de canonización será relativamente corto y estuvo bajo el patrocinio de la corona. Incluso también los gobernantes de Flandes y Francia secundaron esta santa propuesta, ¿no? Los grabados fueron, y por eso lo pongo aquí en la ilustración, ¿no? Al final los grabados, en cierta manera, ayuda, porque es algo muy
es visual, es fácil de entender, pues también estamos viendo que es como si fuera tipo cómic, ¿no? Porque va seriado. Entonces, estos grabados ayudaron a la propagación rápida de la vida y obra teresiana. Esto ayudó también para que se aclamara popularmente a Teresa, se conociera y, bueno, alcanzara la gran fama que tuvo. Este proyecto de los grabados, ¿no? Que me pareció una cosa muy inteligente, fue dirigido por dos discípulos directos de Santa Teresa, Jerónimo Gracián y Ana de Jesús Lovera. Eh, y ellos se encargan en 1613 a los flamencos Collard y Cornelio Gale, los hermanos Gale, que eran unos, pues eran unos grabadores muy importantes en Flandes, ¿no? Esta serie de la vida sobre Teresa. Y bueno, es así que finalmente el 12 de marzo de 1622 tuvo lugar la canonización de Teresa, ¿no? Eso fue en Roma, la canoniza Gregorio XV, y bueno, fue canonizada junto a San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, eh, este, San Felipe Neri, y por ahí pues sí, un labrador que es San Isidro, ¿no? Que ya se llevaba muchos años de ser, pues digamos, venerado, pero que institucionalmente no se le había, pues, aclamado como santo. Eh, y bueno, aquí vemos esta imagen, ¿no? De la canonización de Santa Teresa, ¿no? Vemos ahí al Papa, vemos ahí a un cardenal que fue pues el promotor de la canonización, y el Papa está ahí con la bula de canonización, y los carmelitas están con un estandarte llevando a esta nueva santa, ¿no? Por otra parte, ¿no? Eh, pues todas las fiestas fueron alrededor del mundo, lugares donde había llegado, ¿no? La corona española, lugares donde también había llegado los carmelitas, ¿no? Entonces, fue una gran fiesta, ¿no? De las canonizaciones de Teresa. Pues bueno, Teresa sufre esta parte, ¿no? Pues de esta fiebre barroca de las reliquias, esta fiebre barroca de estar en contacto con lo divino tangencialmente, ¿no? Entonces su cuerpo fue repartido en pedazos por todo el mundo, ¿no? Tenemos sus brazos, su corazón, su mano, su pie, y bueno, aparte en pequeñas piececitas que andan en varias partes del mundo. Y así como su cuerpo fue pues destrozado, ¿no? En pro del amor y de la admiración, algunos manuscritos también lo fueron, ¿no? Entonces empezaron a recortar las firmas de Teresa de las cartas, se empezaron a romper estos papelitos y empezaron a darse como reliquias, o de hecho se rompían, ¿no? En letras para formar frases, ¿no? Ya sea de la Biblia o frases de la misma Teresa, ¿no? Y ya se hacían reliquias estos textos también. Pues de hecho, pues manuscritos íntegros se conservan en algunos monasterios carmelitas y en el monasterio del Escorial, ¿no? Que también era un monasterio que tenía patrocinio regio y por lo tanto, ¿no? Pues estaban también cerca ahí de la familia real. Y bueno, su fama de santidad y lumbrera hizo que su afán fundador, ¿no? Pues no parara ni muerta. Serán muchas las monjas que la verán por los caminos, bendiciendo monasterios alrededor del globo, ¿no? Vamos a tener historias de monjas, sobre todo de América, que la van a ver regañándolas porque no utilizan la toca como debe ser, porque el velo no se lleva así, o se les aparece de repente para decirles ya se va a hacer una nueva fundación por aquí, no hagan esto. Pero fuera de estas concepciones que podemos poner dentro de lo simbólico, me parece importante también destacar que la Teresa fundadora
no se queda solamente en el Carmelo, sino en varios proyectos laicales y eclesiásticos que se hacen inspirados en ella, lleven o no su nombre, ¿no? Eh, Destaco la Compañía de Santa Teresa de Jesús, fundada por el padre Enrique de Ossó en el siglo XIX para educación de las niñas. Destaco también la institución teresiana, que es una institución laical, ¿no? Inspirada en Teresa, fundada en el siglo XX, ¿no? Pero con, va dedicada sobre todo a maestras. Era una forma también de hacer hasta cierto tipo normales cristianas, ¿no? Donde se formaran maestras para la educación. Eh, y es fundado por San Pedro Poveda. Por otra parte, tenemos otras instituciones, ¿no? Como las Agustinas Descalzas, fundadas por San Juan de Rivera, justamente cuando Santa Teresa no le pudo mandar descalzas para fundar en su diócesis, pero sí le manda copias de sus constituciones. Y es así que estas Agustinas Descalzas siguen la regla de San Agustín, pero las constituciones de Santa Teresa, ¿no? De esta manera, pues Santa Teresa también inspira este tipo de obras. Y otras más del siglo XX, como las Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, por ejemplo, las Esclavas de María Inmaculada, hijas de Santa Teresa de Jesús, protectoras obreras, o fuera de la iglesia tenemos institutos como estas Carmelitas Descalzas de la Iglesia Episcopal o Anglicana, que están en Estados Unidos, ¿no? Que siguen la regla y las constituciones de Teresa, a pesar pues de no estar dentro de esta institución, digamos, católica. Y bueno, esto sin contar, por ejemplo, que la beata Ana María Jaubey, fundadora de la Congregación de San José de Cluny, se siente llamada a fundar esta congregación, por ejemplo, gracias a una visión que tiene Santa Teresa, que tiene a varios niños alrededor de ella, ¿no? Y que le invita a esa obra. O, por ejemplo, San Juan Bosco, que pone bajo su tutela a sus hijas de María Auxiliadora. Entonces, Santa Teresa es una de las patronas también del instituto. O, por ejemplo, Santa Cándida de Jesús, la fundadora de las Hijas de Jesús, muy devota de Santa Teresa. De hecho, ella va a fundar una de sus casas en uno de los conventos que ya en ese momento estaba, pues digamos, desocupado, ¿no? Donde había vivido Santa Teresa. Y, por ejemplo, igual, ¿no? Instituciones laicales como la Compañía del Divino Maestro, donde ella es patrona, ¿no? Y así muchos movimientos, ¿no? Dentro y fuera de la iglesia que se inspiran a Teresa, ¿no? Y que, por lo tanto, no nada más se queda su labor fundadora en haber fundado al Carmelo Descalzo, sino hay una serie, ¿no? De personajes que se inspiran también a seguir esta misma obra. Bueno, hasta aquí, no sé, algo que quieran decir, no sé. Yo, Sí, una Yareli. duda. Ay, perdón. Ay, Espero mi turno. perdón. Sí. Espero mi turno. Sí, gracias. Adelante si quieres. Ahorita después de ti voy. Ok, gracias, Yaren. Preguntan, Santa Teresa la Antigua, que está en el centro, se supone que también había carmelitas ahí. Yo, monjas de clausura, que aparte tenían entre las cosas de su regla, es que ahorita me acordé porque estuve en una plática que dio mi hermano de eso, y nos decía que una de las cosas que se impusieron, aparte de lo que ya tenían de Teresa, que es bastante estricto, el no tomar chocolate, porque, Ajá. ¿no? Porque era muy veleidoso el asunto de tomar chocolate, muy chistoso eso. No sé, ya después si cuando quitan Santa Teresa la Antigua para hacer Santa Teresa la Nueva, continúa ahí, ya no me perdí yo en esa parte, pero me llamó mucho la atención eso de que le aumentaron a la regla esta otra cláusula, ¿no? De no beber chocolate.
De hecho, esta cosa del chocolate, de no beberlo, se quitó hasta más o menos los años 50, cuando un general de la orden viene aquí a México, y el padre Silverio de Santa Teresa, y le quita a las monjas esa cláusula porque eso no era parte dentro de las constituciones originales de la santa, ¿no? De hecho, esa va a ser la pelea entre los Carmelos de América y los Carmelos de España, porque los Carmelos de España, de monjas, ellos sí tomaban chocolate, pero los de América no. Entonces los de América justamente hablaban por el costo, por lo deleitoso que era, pero las monjas de España, sobre todo las de San José de Ávila, decían, si Santa Teresa no lo dijo, nosotros no tenemos por qué no seguir. Entonces, básicamente, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a comprender ahorita en la sección que viene sobre los cambios de las constituciones y todo, cómo se fueron perdiendo las constituciones originales de Teresa y fueron metiendo cosas, pues, sin ton ni son, ¿no? Ok, pero entonces estas carmelitas eran de la orden, Sí, eran de originalmente la... las de Santa Teresa en la Antigua, ahí en el centro. Sí, las de Santa Teresa la Ok. Antigua fueron carmelitas descalzas. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, voy. Ahora sí. Ajá. No, pues una reflexión y una duda, ¿no? Mi reflexión va sobre este tema que se me hace como súper, pues, intenso, pero a la vez bonito y que tiene que ver como mucho con este, no sé, imaginario, pero un poco como tenebroso de las apariciones de Santa Teresa, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta idea. Y que, digo, mi reflexión va sobre esto, ¿no? O sea, más que, digo, lo pensé como, o sea, un fantasma que va recorriendo, pero más bien es como que el espíritu seguía vivo, ¿no? O sea, y es una cosa que a mí me gustaría ponerlo aquí, porque es un tema que yo he venido así como haciéndome preguntas justo con un amigo ¿era su espíritu o era su alma el que se les aparecía? Digo, eso es como un poco porque no lo sé y es una pregunta que yo les hago a todos, como qué sienten que se les antoja, porque digo, sé que hay una diferencia, pero ¿qué era lo que continuó ahí, ¿no? De ella como perseverando y perdiendo su espíritu, su alma, qué era lo que estaba recorriendo a todas estas, pues todavía la tierra, ¿no? Aun cuando pues su cuerpo terrenal además, ¿no? Que es súper fuerte, ¿no? Estaba desmembrado. Pero así es que es una cosa súper bonita porque pues en espíritu o en alma pues conservaba su integridad y seguía haciendo como pues su vocación y su labor. Y digo, qué bonito, es estremecedor, más allá como de que pues sí es algo que tiene que ver con una imaginación pues fuera de la racionalidad y que pues por eso tal vez un poco que dé este temblor y temor, Ujú. pero que es justo este estremecimiento de cómo esta Teresa es tan estremecedora aún más, que va más allá vaya, ¿no? De su vida terrenal. Esta es como un poco mi reflexión, ¿no? Y mi pregunta ya más concreta es si, digo, me llamó mucho la atención esta, estas descendientes de Teresa, que son las esclavas de María Inmaculada, hijas de Santa Teresa, protectoras de obreras. O sea, pues Ajá. su nombre me llama mucho y es como si tú supieras o si hay como alguna pista que me des para investigar cuál era, o sea, por qué se congregaron estas mujeres alrededor de esta pues, experiencia teresiana. Y digo, ya por su nombre me imagino hacia dónde iban, pero digo, ¿en qué contexto surgieron y qué era lo que se dedicaban exactamente? Ya. Se dedicaban a la educación de niñas, pues sí, de las hijas de las obreras, Ay, qué bonito. a proteger también un poco a la niñez, ¿no? Sobre todo estamos hablando del siglo XIX, donde la niñez era obligada a trabajar en las fábricas, ¿no? Entonces, si no estaban en la escuela, pues tenían que trabajar. Entonces, de cierta manera también era esta ayuda también en la educación y también a dar como
pues sí, como esta parte de apoyo y hasta cierto punto también moralidad, ¿no? A estas mujeres obreras también para que en algún momento no cayeran en desgracia, es decir, pues en las garras también de la prostitución, ¿no? Entonces era un poco también como el trabajo que hacían. Estuve investigué, y lo único que me quedó de por qué se congrega en Santa Teresa, nada más me lo dio el nombre, no pude como ver escritos de la fundadora donde hablara de Santa Teresa explícitamente por qué la toman, ¿no? O sea, de los demás me queda bien claro, de Padre Poveda, de San Enrique de Ossó, que bueno, San Enrique de Ossó es el apóstol teresiano, o sea, todos nos quedamos mensos, ¿no? Cuando vemos como todo lo que hace Enrique de Ossó a favor de Teresa y su devoción, y cómo funda la compañía y les dice a sus hermanas, bueno, a sus monjas que él funda, dice, sean otras Teresas de Jesús, ¿no? Pero esta, la fundadora de las esclavas, no encontré así textos como publicados y sí, eso pues sí me trajo un poco como de tristeza porque justamente yo quería ver cómo se hacía ahí la unión, ¿no? De esta vocación de proteger a mujeres obreras y Teresa de Jesús. Ya. Pues gracias. Ojalá con el tiempo vayan saliendo más hallazgos, porque seguro hay algo que está ahí enterrado y que pues, con el tiempo irá saliendo. Esperemos. Gracias. Sí, esperemos que sí, que los escritos se sigan, ¿no? Sobre todo eso pasa con las fundadoras y fundadores, ¿no? Que para no entorpecer luego pues los procesos de beatificación o canonización, ¿no? Pues algunos escritos no salen rápidamente a la luz. Pero pues esperemos espero que sí. Muchas gracias. Y pues vamos a hablar un poco. Bueno, no sé, más dudas, otro comentario antes de pasar a este punto escabroso. Bueno, justamente. Pues aún en vida de Santa Teresa, ¿no? Bueno, vamos a encontrar que hay mucha fama de Santa Teresa a nivel mundial, está llegando como por todos lados esta teresomanía, pero dentro de la orden que ella funda empieza a haber muchos problemas respecto a su figura. Aún en vida de Santa Teresa, ¿no? Se logra esta separación de provincias y por ende de gobiernos entre los carmelitas descalzos y los carmelitas calzados. Esto era bien importante porque ya vimos que los calzados estaban persiguiendo a los descalzos. Entonces, ¿qué es lo que importaba era tener pues, una división justamente para que estas dos pues, instituciones, ¿no? Pues no estuvieran en guerra. Y es así que en 1581 se da la división, el padre Gracián es el primer provincial descalzo, San Juan de la Cruz es parte de su proceso, de su consejo más bien, y por ahí existe un fraile, el padre Nicolás Doria, que pertenece a la nobleza italiana. Y este padre, Nicolás Doria, se le encarga ir a Roma para hablar con el general de la orden sobre el tema para que pues les pueda ayudar ya a hacer la división, ¿no? De gobiernos de unos y de otros. Doria regresa a España, pero regresa a España cargado de potestades, de patentes, de papeles, de poderes. Y justamente lo que hace Doria, ¿no? Es llegar, enseñarles y decirles que miren, a mí me dieron en estos papelitos poderes sobre el provincial, sobre el consejo, sobre todo mundo. Los frailes, pues en un acto de tontera o de buena hondez, ¿no? No le piden que renuncie a estos privilegios, sino le dicen, solamente no los uses, ¿no? Doria finge amistad con Gracián, con todos los del consejo, hace fundaciones en Italia y y un año después de la muerte de Teresa, en 1583, está una reunión de frailes, ¿no? Que se llamaba el capítulo donde todos los frailes se juntan.
Y en este capítulo fue utilizado por Doria para empezar a, pues, a vociferar, ¿no? Y decir que Gracián era un mal fraile, que hacía todo mal. Entonces, él exalta los ánimos y pide que Gracián sea depuesto. Es así que empiezan los primeros cambios en la forma de vida inaugurada por Teresa. Los frailes no le piden permiso a las monjas, ni siquiera les piden autorización, no hacen un recuento, simplemente de manera tangencial, como siempre pasa en la iglesia, que consideran a las religiosas como una menor de edad que no puede decidir por ella sola y que tienen que decidir los hombres sobre su estilo de vida. Teresa, se hacen las formas de vida. Entonces se le da la orden a las monjas de que no tengan ermitas en sus monasterios y que oren todas juntas, ¿no? Porque pasaba esto en las horas de oración, que las carmelitas eran 2 horas diarias de oración en silencio total y 2 horas de recreación. Entonces, lo importante era que en estas 2 horas de oración silenciosa, contemplativa, y además cuando alguna monja quisiera como tener algún retiro, digamos como una especie pues de vacación, ¿no? De la vida comunitaria, irse a las ermitas a orar, irse a las ermitas a vivir, que estaban dentro del mismo monasterio, pero pues un poco alejadas. Ellos dicen no, pues que no tengan ermitas, que todas oren juntas en un mismo espacio, que sea la capilla y que pues se tenga más control sobre eso. También ellas dicen que cuando los frailes vayan a visitarlas, sean las visitas más espaciadas y que además las monjas no les puedan dar como comida especial o algún consentimiento. Y por último, que no reciban niñas para educarlas dentro de los monasterios, que es algo que ya habíamos visto, que en lo que Teresa ya, ella sí quería, no hasta cierto punto, estaba bien interesada en la educación de la mujer. Entonces, los frailes dicen, no, las monjas carmelitas, su oración nada más es contemplativa y pues no, no vamos a aceptar niñas dentro de los monasterios. Y bueno, ya para 1585, el capítulo, o sea, los frailes se reúnen en Lisboa, sale electo provincial, Doria, va a tomar posesión y hace una llamada a una observancia regular rigurosa, donde todo tiene que estar reglamentado, toda la vida de los frailes, rompiendo también un poco, no nada más con la herencia teresiana de la libertad, sino algo que venía desde la propia regla del Carmelo, que decía en la regla del Carmelo, que es aparte una regla muy corta, dice que ante la necesidad no hay ley. Entonces, fuera de esto, pues Nicolás Doria no dice no, la observancia regular, todo tiene que estar así acatado y todos lo tenemos que hacer. Nuestra santidad se mide en la manera en que nosotros seguimos las leyes. Y bueno, por otra parte, lo que logra Doria en 1587 es que se crea la Orden del Carmelo Descalzo. Ya la Orden del Carmelo se va a dividir en dos, en los carmelitas calzados y los carmelitas descalzos, cada uno independiente y con una, pues digamos, pues con una historia independiente a partir de este momento, ¿no? Y bueno, es así que con este poder absoluto, para 1587, Gracián queda privado de toda participación en estos capítulos, se les prohíbe a las monjas tener algún tipo de contacto con él, y para 1592, este hijo predilecto de Teresa, que fue Jerónimo Gracián, es expulsado de la orden. Y bueno, es aquí, ya hablamos un poco pues de lo que pasó con las constituciones, con los primeros cambios que hacen los frailes respecto a la vida de las monjas. Pero esto se va a hacer todavía más fuerte, más potente al momento en que en que Doria vaya teniendo más poder sobre la orden. En 1588, María de San José, acomodando unos papeles del padre Gracián, se encuentra un papel donde
los frailes piensan cambiar las constituciones de las monjas. Ingenuamente, María de San José, ¿no? Que también son las discípulas directas que le llamaba a Teresa la capitana de las prioras, y que si no, y hasta Teresa le dijo, usted es la fundadora, yo soy la que tengo fama, ¿no? En este sentido de que María de San José era como la que seguía pues el espíritu teresiano. Y bueno, plantea el problema con Doria. Doria le promete su apoyo, pero pues era pura mentira. Gracián sabe que esta promesa es falsa e incita a muchas prioras a que hablen con el gobierno de Doria para que no le cambien sus constituciones. El gobierno de Doria acusa a Gracián de perturbador y empieza una campaña de desprestigio, de falsas promesas, y mandan un comunicado a todas las monjas diciendo que que no se tenían que preocupar. Sin embargo, para 1588 mandan una circular a todos los monasterios, y donde les decía que todas las monjas, ¿no?, dependían directamente del gobierno de él, y que tenían el control sobre su forma de gobernarse, es decir, podían quitar y poner prioras a su antojo. También que tenían el control sobre los confesores, algo que Teresa siempre estuvo en desacuerdo, porque Santa Teresa decía que lo importante era tener libertad para escoger con quién uno iba a tratar cosas de su alma. Y no, bueno, ellos no, dijeron que ellos iban a escoger a los confesores. Y ellos les iban a decir cuándo tenían que tener ejercicios espirituales, iban a tener el control sobre su dinero, sobre sus visitas, e incluso les obligaban a dar parte de sus capítulos de culpa. Es decir, los capítulos de culpa es donde las monjas no hablaban sobre pues las espinas y rosas de cada semana, ¿no? ¿Qué es lo que habían, en qué no se sentían como tan a gusto? Que además es algo muy interno de la comunidad, y los frailes querían tener participación de todo esto. Y además les quitaban la recreación a las monjas, que es algo súper importante dentro del monasterio, y por lo cual Teresa, ¿no?, siempre dijo que pues era parte y parte, porque ahí es donde se veía realmente el amor de unas por otras, ¿no?, en esta convivencia. Entonces les quitaba la recreación a las monjas. Ana de Jesús, otra de las discípulas directas de Teresa, alarmada por esto, hace imprimir las constituciones que Teresa hace en 1581, y las manda a todos los monasterios de las descalzas. Y es así que ella, junto con María de San José, el padre Gracián y otras monjas, mandan una carta a Roma para confirmar estas constituciones. Doria rápidamente va a llamar a todos los frailes a que se junten, cambia los puntos de las constituciones según su gusto, ¿no? Y además prohíbe bajo excomunión recurrir a la Santa Sede. Y usan los frailes a la madre Ana de San Bartolomé, que fue enfermera de Santa Teresa y que estuvo con ella en su lecho de muerte, como un instrumento para apaciguar a las monjas. Y es así que se crean dos bandos dentro de la descalcez, ¿no? Los que querían seguir las constituciones de Teresa y los que siguen las constituciones del padre Doria. Y bueno, es así que en junio de 1590 se obtiene del Papa Sixto V el Breve Salvatoris Nostri, que confirma las leyes de Santa Teresa y quita toda autoridad legislativa sobre los monasterios a los frailes, sometiendo solamente a las monjas, ¿no?, a él, ¿no?, bajo las personas de un vicario general y un comisario. Pero en sí, pues no es para gobernar, sino como para vigilancia, ¿no? Es algo que tienen todas las órdenes, pero hasta cierto punto estaban más libres. Bueno, pues Doria obviamente no se venga, ¿no?, de lo que estaba pasando cuando llegó esta cosa del Papa. Consigue el apoyo del rey y obtiene de otro papa, del que le siguió, ¿no?, del Papa Gregorio XIV, el contrabreve, Quomiam non ignoramus, que revocaba todo lo que había concedido Sixto V, y es así que introduce Doria las disposiciones que él quiso. Doria completó esta obra promulgando nuevas constituciones, donde además borraba toda huella de Teresa en las mismas, e introduciendo todo lo que él quería.
Además, Teresa, a partir de ese momento, fue borrada como fundadora de los frailes, se crea una imagen rigorista de ella y no se le da el lugar, ¿no?, dentro de la historia de las fundaciones masculinas, así como tampoco a San Juan de la Cruz, porque pues les daba, y esto aún en vida de San Juan de la Cruz, no lo consideraban un fraile total porque les daba vergüenza que él hubiera recibido el hábito de manos de una mujer, ¿no? Y así se lo decían. Entonces, justamente, ¿no? Les digo, los frailes dijeron, pues de Teresa no, no es nuestra fundadora, y si tendríamos que tener una mujer como fundadora va a ser Catalina de Cardona, de la cual ya hablamos, creo que fue en la primera sesión, esta mujer dada a penitencias, que además vistió el hábito de hombre y vivía con ellos. Aquí tenemos una imagen abajo. Y pues justamente, ¿no? Esto fue un poco lo que pasó. Pues bueno, Ana de Jesús y María de San José fueron castigadas, mientras que el 17 de febrero de 1592 se firmaba el decreto de expulsión del padre Gracián. Las constituciones dorianas se impusieron por doquiera y en la práctica las siguieron las monjas en España e en Italia hasta 1926. Aunque bueno, realmente sabemos que la interpretación fue frecuentemente amplia, compleja, en algunos lugares estas constituciones fueron menos rigurosas, en otras más, en otras les pusieron otras leyes, como por ejemplo lo del chocolate que habíamos visto, ¿no? Pero siempre con esta concepción de hacer de Teresa un ente riguroso, que estuviera como siempre con esta cosa que Doria decía, ¿no? Observancia regular, observancia regular. Y de hecho, estaba este señor tan mal que cuando murió hizo poner, o sea, él dijo que cuando muriera sus huesos tendrían que estar en medio de todas las reuniones de los frailes, porque aún después de muerto iba a decir sus huesos observancia regular, observancia regular. Bueno, la suerte de María de San José es agridulce. Logra fundar el primer monasterio descalzo fuera de España, en Lisboa, y desde este monasterio será muy crítica el gobierno de Doria, cosa que le va a acarrear problemas. De hecho, los frailes van a empezar a tomar las declaraciones que vimos de los problemas que tuvo María de San José, Santa Teresa y el Padre Gracián en Sevilla respecto no nada más a la espiritualidad, sino a que les inventaban ahí unas cosas de índole sexual. Empezaron pues a revivir estos rumores, y entonces era conocida como la zorra, ¿no? Con toda esa implicación que tiene esa palabra, ¿no? Así le llamaban a María de San José. Y bueno, solamente es metida en prisión y solo tras la muerte de Doria podrá gozar algunos años de paz. Pero no va a ser hasta 1603 que Fray Francisco de la Madre de Dios, que además era amigo de Doria, dio la orden de que fuera llevada en secreto a Castilla, la recluyeran en el convento de Cuerva en Toledo, donde era priora o una, pues digamos una amiga de Doria, la madre Ana de los Ángeles, y allí iba a morir en circunstancias extrañas a unos días de llegar, ¿no? Se cree que fue envenenada por orden de los frailes, ¿no? Es como un poco lo que se dice dentro de estos rumores, ¿no? Porque la verdad es que su muerte fue muy extraña, y porque además estaba dando muchos dolores de cabeza. María de San José es estos personajes que fueron borrados dentro de la historia del Carmelo Descalzo y que apenas empezamos a reconocer su participación, a reconocer sus escritos, a reconocer que su importancia dentro de la historia de, pues digamos, teresiana también, ¿no? Y pues bueno, María San José además fue una increíble escritora que se compara, pues por lo mismo de que ella durante mucho tiempo estuvo en la corte y se crió en la corte, con Fray Luis de León, ni más ni menos, ¿no? En cuanto a su escritura. Y hace unos poemas y unas defensas increíbles al espíritu de Teresa,
que valdría la pena, ¿no? Por ahí darse un clavado. Por otra parte, Ana de Jesús, tras un periodo en la cárcel que termina con la muerte de Doria, reside en varios monasterios hasta que es solicitada junto con Ana de San Bartolomé como fundadora en Francia. Se van a fundar en 1604 y ahí no van a terminar los problemas. Se tiene que enfrentar al obispo de París, el obispo Berulle, que no terminaba de entender esta libertad teresiana, tampoco terminaba de entender esta alegría teresiana. Y es así que, pues, Ana de Jesús, peleada con el obispo, parte en 1607 para Bruselas y donde va a empezar una serie de fundaciones. Morirá en 1621, legando a los monasterios de Países Bajos, Alemania e incluso hasta Polonia las constituciones originales de Santa Teresa. Los escritos de la santa que va a editar junto con Fray Luis de León también son parte o es una de las cosas que nos deja Ana de Jesús. Y les digo, ¿no? Las primeras imágenes que tenemos de Teresa, que fueron editadas junto con el padre Gracián, así como algunos escritos sueltos de María de San José, que ella se lleva a Francia como el libro de las recreaciones, para que sean leídos por las monjas francesas. Y es así como se logra también salvar parte de esta herencia de María de San José, gracias a Ana de Jesús. Y la última, que tal vez es la más conocida, porque al final es la que tuvo la fama de santidad, fue Ana de San Bartolomé, que va a salir de Francia tras una fuerte disputa con Berulle también, cuando se da cuenta que ha sido manipulada también por el obispo Berulle. Y es así que en 1611 va a salir para Flandes, donde fundará algunos conventos y morirá en Amberes en 1626. Muchos dirán que por su forma prudente o timorata de hacer críticas al gobierno de los frailes, pues es la única de estas tres matriarcas que mereció abrirle su proceso de beatificación rápidamente, ¿no? Y al final, pues es la que es conocida como la Beata. Ana de Jesús es venerable y bueno, María de San José, pues apenas se va a abrir el proceso, ¿no? Y bueno, pues este es un poco como las tormentas que pasaron dentro de la orden que funda Teresa, como estas mujeres se tienen que defender a su manera, haciendo alianzas o repartiendo guamazos así más frontalmente. Pues no sé, hasta aquí antes de pasar ya al doctorado, algo pues que vean, que les quede como, o que quieran como hablar, decir. Sí, Yaren. Si nadie se anima, yo, no, pues qué interesante y qué terrible esta historia, ¿no? Después de que, pues Teresa trasciende, ¿no? Este plano terreno, porque, digo, ahorita estaba yo pensando, ¿no? O sea, justamente estos espíritus que vienen con este ánimo como tan liberador, de tanta caridad, ¿no? De tanta esperanza, y que por su potencia, ¿no? Y esta, pues sí, esta apertura a lo radicalmente otro, ¿no? Logra, ¿no? Abrir tantos caminos, pero y que digamos para mí, la reflexión que yo hago es que, o sea, es esta imagen, ¿no? Muy evangélica es que no podemos no tener aceite preparado en nuestras lámparas, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar al pendiente, siempre tenemos que estar como, pues, resistiendo estas otras fuerzas, ¿no? No sé, ¿por qué no les puedo llamar potencias, ¿no? Porque son esas tristezas, ¿no? Tal cual, estas otras tristezas que nos van como, pues, pues justo privando de la beatitud, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿no? O sea, para mí, si Teresa es santa, no es, ¿no? Porque tuviera los éxtasis principalmente o porque, o sea, con justo lo que decías, ¿no? Como todas estas imágenes barrocas de si levitaba o no, ¿no? O sea, para mí no es eso, sino porque supo vivir y supo cómo enseñar a vivir. Y que justamente después de que ella
se va dejando un legado que había que seguir practicando, pues en corto llegan como todas estas otras, pues, reacciones, ¿no? Tal cual, ¿no? Así toda pues estas inercias reaccionarias a querer como volver a colocar lo que estaba antes, ¿no? De esta, pues de toda esta creatividad y alegría que Teresa le transmitió, pues ahora sí que, pues de manera más cercana a sus hermanas y a sus hijas que la escucharon, pero pues que se quedó para la posteridad. Y digo, o sea, digo, es terrible, ¿no? O sea, lo que hacen pues con su institución, ¿no? Después de que ya no está, ¿no? Como ella ahí para oponer esta resistencia, pero al mismo tiempo me hace reflexionar a mí de que, pues de una u otra manera estamos aquí nosotros, ¿no? Reunidos en torno a su espíritu, a su alma, y que me invita a eso, ¿no? Me invita a no bajar la guardia, ¿no? Porque además Teresa era, o sea, en su manera muy amorosa de ser, pero una guerrera que luchaba sin violencia, que luchaba con la vehemencia de su escritura, que luchaba contra todas estas injusticias y que a mí me inspira a seguir haciéndolo, ¿no? A no bajar la guardia, ¿no? A sentirme junto con ella como esta en resistencia ante estas reacciones, ¿no? Porque está terrible, justo yo volteo a ver el mundo a mi alrededor y justamente yo sigo viendo, ¿no? Que la iglesia a la cual pertenezco, ¿no? De repente se vuelve justamente una iglesia reaccionaria donde se promueve la no comprensión, donde se promueve la separación y que pues justo no quiero ser parte de esta reacción, ¿no? Sino que quiero ser parte de la alegría y quiero poder compartir esto que a mí me enseña. Te les digo como reflexión muy breve, ¿no? De lo que me pasó el fin de semana, ¿no? Estábamos ahí en un panel, en la parroquia Santa Cecilia de aquí, estaba el diácono, estaba un hermano franciscano, y estaba así como, una chica que es de mi edad, ¿no? O sea, pues, 30 y tantos años, ¿no? Y estaban hablando, ¿no? Como de el New Age y el espiritismo, y porque esas eran cosas muy malas para los católicos, ¿no? Y lo que a mí me llamaba mucho la atención era que el hermano, ¿no? Porque al final de cuentas pues eran estudios, ¿no? Como teología y filosofía, un poco más como abiertos, invitando más bien como que a la banda al discernimiento, ¿no? Que eso es como uno de los pilares fundamentales de la espiritualidad. Y de repente pues yo escuchaba, ¿no? A la compañera que estaba ahí, ¿no? Como junto a ellos. Y de repente era como sus opiniones eran como tan fundamentalistas. Y de repente era como es que lo que no está con lo que, o sea, como con lo que yo digo, ni siquiera era como que con lo que la iglesia y el hermano estaba diciendo, ¿no? Era como con lo que yo digo, es contra Dios. Y si no estás así conmigo, entonces estás contra Dios. Y yo así como, o sea, relájate, ¿no? O sea, y así el hermano como, no, pues hay que entender de dónde viene. Y le decía yo así como, pues a la banda con la que había ido, ¿no? Digo, es que está bien difícil porque de repente, o sea, o sea, las personas, porque además o sea, es una, y lo voy a decir aquí, ¿no? Porque me tengo que desahogar de alguna u otra manera. Pues eran como, o sea, esta chica, pues sí es de digamos, un estrato socioeconómico y cultural, como, pues muy fresa, ¿no? Muy, no, o sea, de verdad, ¿no? O sea, que el círculo de lo que yo la conozco, o sea, una vez dijeron en la mesa de un cumpleaños que había que evangelizar a los pobres, ¿no? Pero de todas maneras van a ir a la iglesia, ¿no? Tienen ese tipo de opiniones y digo, bueno, no, o sea, digo, híjole, o sea, qué tremendo que sean tan fundamentalistas y que ni siquiera sea, o sea, que ni siquiera sea justamente en este caso, ¿no? Pues sus líderes, sus líderes o digamos la dirección como espiritual, sino que sean justamente, pues, las bases, ¿no? Que no tengan, y que yo creo que tienen que ver con esto,
esta valentía, este valor de adentrarse en su espiritualidad, ¿no? Y realmente conectar sin tanto temor. O sea, yo soy como Teresa dice, ¿no? Una pierna en el amor y otra pierna en el temor. Pero es que la mayoría de esas personas yo veo que solo tienen la pierna puesta en el temor, o las dos piernas puestas en el temor y no la tienen en el amor. Y me parece que esto es, que de aquí va, ¿no? Como todo esto, ¿no? Que se repite mil veces en la historia, ¿no? De nuestra comunidad y de nuestra espiritualidad. Y de nuevo, no sé, yo lo pienso, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué hago, no? Frente a eso. Pues obviamente no me voy y no le voy a decir como, no le voy a decir, oye, no, tú estás mal, así. No, pues no, porque no es el punto, no es el caso, y probablemente si no está abierta al diálogo, abierta a la otra edad, pues no me escuchen ni me entiendan, ¿no? Y pues no es contra ella precisamente, ¿no? Es contra todas estas condiciones, ¿no? Sociales, económicas, culturales, que de una u otra manera la hacen tener tanto miedo. Y digo, bueno, ¿qué me toca a mí? Así como porque digo, no sé, igual estoy loca, pero sí me preocupa porque estas posiciones sí rozan con el fascismo. Y entonces la pregunta es como, desde estas posiciones de una espiritualidad realmente, ¿no? Que vivieron la caridad de Dios, ¿yo qué hago? ¿No? O sea, no me puedo agarrar y enfrentar de manera violenta porque no vamos a ganar, o sea, no ganamos nada, nadie. Pero lo que me invita a esta reflexión, ¿no? De cómo se vivió esto es como, bueno, hay que hacer lo que hizo Teresa, ¿no? O sea, ser inteligentes, porque era una mujer súper inteligente, hay que combatir, pero combatir desde la inteligencia y desde el amor, y justamente cuando se haya hecho algo, pues no bajar la guardia, ¿no? Porque ahora sí que, híjole, o sea, la reacción y el fascismo nunca descansan y están ahí, el miedo nunca descansa. ¿Qué haces? Pues ahora sí, como San Agustín ama y punto, ¿no? Pero es eso, no, o sea, el aceite para mí es esa imagen del amor, ¿no? O sea, no olvidemos siempre tener nuestra lámpara llena de amor, porque así están las cosas y yo digo, también lo pongo como aquí un poco para que los demás me digan, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa se nos ocurre hacer, ¿no? Para que estas cosas pues no vuelvan a pasar, porque pues sí es terrible, ¿no? Cómo termina o sea, este periodo de la historia que nos estás contando, pero digo, también está la otra parte de que pues estamos aquí recordando a todas estas mujeres, ¿no? Que fueron tan cercanas a Teresa, que fueron tan importantes y que, aunque a estas las hayan encarcelado y les hayan dicho zorras, pues a nosotros ya no nos importa, ni más bien nosotros las estamos recuperando y las estamos recuperando como maestras. Y creo que también es parte, ¿no? De esta hermenéutica de género y también, pues llena de esperanza y de caridad. Bueno, ya, eso sería todo. Gracias. Gracias, Yereni. Sí, mira, nada más para un poco acotar a esto, antes de pasar ya a Pilar. Justamente, ¿no? El interés que ahora tenemos, y creo que es lo mismo que pasaba, ¿no? A seguridad sobre libertad. Muchas veces nosotros, por nuestra seguridad, damos nuestra libertad. Y es algo que pasó, ¿no? Al final, esta cosa que hace Doria de la observancia regular es eso, seguir la ley, porque al final la ley pareciera que nos da seguridad, pero ¿dónde está el amor? Y esto es un poco lo que pasa con estas mujeres, ¿no? Que fueron encarceladas, que fueron calladas, por decir, oigan, la importancia que tiene la libertad en el amor, porque desde ahí nos podemos mover mejor. Y justamente, ¿no? O sea, creo que ahí viene la importancia, pues que Teresa nos puede ayudar y estas mujeres también, sus discípulas, las tres matriarcas, que nos pueden ayudar a entender mejor esto, ¿no? Bueno, Pilar. Espérame, porque ya se me estaba olvidando hasta qué decir después de tanto, ¿no? Es que ya la tercera edad, o lo dices en cuanto lo piensas, o lo apuntas o algo así. Bueno, a mí cuando estabas compartiendo lo de los confesores, o sea, todas esas reglas, incluso hasta no tomar chocolate porque causa cierto placer,
híjole, se me hace de verdad una supresión total de la libertad de la persona, ¿sí? Se me hace irrespetuoso, se me hace contra los derechos humanos más necesarios, o sea, vitales. Y pues todavía en muchos lugares es así, ¿no? Yo que he estado también en estos medios, he estado en ejercicios espirituales escuchando religiosas, tienen una vida a veces tan coartada, que solamente, como dice Yareri, el amor es lo que te hace resistente para continuar adelante, ¿no? Y creo que Teresa fue lo que la inundaba en su corazón, ese amor que sentía hacia Cristo. Y además creo que la gracia de Dios también, ¿no? O sea, porque el sí de Teresa más la voluntad de Dios fue lo que ha hecho posible que Teresa hasta ahorita sea quien es y siga adelante todo ese proyecto que ella un día inició. ¿Por qué? Porque creo que lo entendió y fue motivada por el Espíritu Santo. Y esa fue su fuerza, ¿no? El amor de ese espíritu que la fue moviendo, que la fue haciendo resiliente, que la fue haciendo resistente y que vamos, ella puso el ojo en una meta y no lo quitó, a pesar de todas las circunstancias, ¿no? O sea, aquí viene el texto bíblico de que el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, porque es una parte de negarte, ¿no? Que tome su cruz y me siga. Cuando tú hablabas de muchas cosas, bueno, perdón que lo diga, pero yo siento que la iglesia, la jerarquía es una mafia. Yo haz de cuenta que estaba oyendo algo de película del Padrino o algo así, ¿no? O sea, cómo los buenos se encuentran contra todos los obstáculos que ponen los malos, ¿no? Y eso ha sido desde siempre, desde la época de Jesús de Nazaret y desde antes, ¿no? Cómo esas resistencias, cómo esas presencias, esas sombras, esas oscuridades siempre han querido vencer a la luz u ocultar la luz. Pero como decía Gamaliel, ¿no? Si esto es de Dios, no lo para nadie. Si no es de Dios, por sí mismo va a desaparecer. Entonces, eso es lo que yo creo. Cuando realmente la intención del corazón es motivada por Dios, va a crecer. ¿Cómo? No se sabe. O sea, va a ir destruyendo todos los obstáculos que se presenten y va a ir saliendo adelante, ¿no? Y pues bueno, no solamente lo vemos en Teresa, también yo recordaba en el trayecto de lo que tú has compartido, de cómo fue llevada la Inquisición, pues también Ignacio de Loyola, ¿no? Con sus ejercicios espirituales, dijeron que eran algo escrito por el diablo, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que toda la novedad, todos los cambios que vayan un poquito afuera de lo que nos ha sido dado desde siempre. El Papa Francisco, creo que hace poquito decía, no nos quedemos con lo de siempre, con lo ya sabido, con lo que siempre se ha hecho así, con lo que siempre se ha escrito esto, o sea, porque esta es la ley y no te puedes salir ni un milímetro de la ley porque entonces estás mal, ¿no? Pero pues si recordamos, Jesús de Nazaret se salía de la ley porque la ley no se hizo, o sea, vale más el hombre que la ley para Dios, ¿no? Entonces, pues ese era mi comentario y mi reflexión. Y esa es mis ganas de continuar, ¿no? Creo que esa es la motivación de que estoy aquí y de que tengo ganas de continuar dentro de una iglesia que es mafia y que es sombra, pero que también es luz, ¿no? Entonces, pues si se puede ahí echar un poquito de amor, que es luz, pues adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pilar. Y muy importante lo que nos dices, ¿no? Y sí, creo que justamente hago eco también de las palabras del Papa cuando decía que prefiere una iglesia accidentada que una iglesia que no se mueva, ¿no? Así es. Y creo que eso es lo que nos llama a Teresa y también estas mujeres, ¿no? A hacer una iglesia accidentada, una iglesia donde podamos experimentar el amor y ya las leyes ya vendrán después, pero siempre sobre la marcha. No es lo primero la ley, sino
¿cómo nos vamos a abrir a los demás? Así es como cómo están las necesidades de nuestro tiempo, ¿no? Así es. Porque creo que eso es ser el buen samaritano, ¿no? Ver la necesidad del otro y responder ante esa necesidad, ¿no? Claro. Y antes de pasar a Valente, pues nada más decir esto, ¿no? Que Teresa, ¿no? Pues al final ella es discípula de Cristo y todos lo somos también. Y al final el cristianismo es un cristianismo que es comunitario. El cristianismo es una religión de comunidad. Entonces, Jesús se hace presente, el Espíritu se hace presente en medio de la comunidad. Y siempre tenemos que estar a partir de la comunidad. Es como vamos haciendo los cambios. Los cambios por eso no tienen que ser desde las jerarquías, que nos siguen pensando como menores de edad, como lo pensaron con las monjas estos cuates, ¿no? Sino hay que hacerlo siempre desde el diálogo, donde en comunidad tenemos que discernir cuáles son nuestras reglas, nuestras morales, cómo vamos también a interpretar los textos y desde dónde los vamos a interpretar, porque la comunidad es lo que hace vivo, pues, el pensamiento y el espíritu también de Jesús. Pues muchas gracias, Pilar. Gracias a ti. Muy bien, ahora sí, Valena. Ok, gracias, Miguel. Pues estoy muy vibrante, emocionalmente, me siento empático con lo que acaban de comentar, porque esto hace viva una fe, ¿verdad? O sea, la fe que no cuestiona, la fe que no va hacia adentro para enfrentarse con sus propios demonios, es una fe que está muerta, es una fe dogmática, y de esa fe nuestra iglesia está llena, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pero escuchándote, Miguel, respecto a esta presentación de Nicolás Doria y su papel o su función en torno a estas Marías, a estas Anas, me dejó pensando porque esto lo veía como un cuerpo, ¿verdad? Como una institución y como una persona, ¿sí? Yo digo, bueno, como institución me hace una radiografía, ¿verdad?, de lo que he escuchado, ¿verdad?, en diferentes ámbitos, sea académicos o sea eclesiales, o sea de reuniones entre amigos, ¿verdad? Pero es esto, lo que nuestra Iglesia Católica ha vivido, ¿sí? En esta lucha de las luces y las sombras, ¿no? De personajes como el de Santa Teresa, que da una chispa de luz a nuestra institución, pero también de estas sombras, como se podría llamar a Nicolás Doria, ¿verdad?, que la hacen de piedrita en el zapato, ¿verdad? Y que como tal, pues yo creo que tiene también una función. Y esta consigna que hace, ¿no?, que la observancia regular, ¿no?, y que la pone en los huesos, y que además pide que sus huesos estén presentes en cuanta reunión haya. Y yo digo, conociendo ciertos ambientes comunitarios religiosos, yo digo, a más de una comunidad le hace falta observancia regular, porque cada quien hace de su ministerio, ¿verdad?, o hace de su vocación lo que se le da la gana, sobre texto del hábito, ¿ya? Entonces, yo digo, pues, ¿qué pasa aquí? Que no hay una norma que no que los que los reglamente como para que dejen de ser ellos mismos, pero sí como para que observen un comportamiento que sea humano ejemplar, ¿sí? Porque ese otro comportamiento humano no ejemplar, pues eso también tenemos mucho en casa, ¿verdad? Entonces, y ahorita con lo que decías, ¿no?, respecto a que en la comunidad habría que tener como los acuerdos, las reglas, ¿no?, guiarse en torno a eso, pues yo digo sí a la regla, que no sea esta regla fariseica, ¿verdad?, pero sí que sea esta regla amorosa,
sobre la que vamos a construir ya no una nueva iglesia, sino una nueva convivencia, una nueva persona, una nueva convivencia, nuevos vínculos, nuevas redes, ¿verdad? ¿Sí? Y que sea el amor, el que sea la honestidad, el que sea la justicia, ¿verdad? Parte de esas normas, ¿sí? Entonces, me quedo muy complacido, ¿verdad? Con este momento, porque me toca muy profundamente, ¿verdad? Y igual de lo que he escuchado a Pilar y a Yareni, ¿no? Decir, híjole, cómo esta lucha también es una lucha personal, no solamente es una lucha institucional, sino es personal. Y por ahí, en estos gráficos que presentabas, en el centro resaltaba el de Santa Teresa dentro de una habitación y al lado un demonio, ¿verdad? Y eso me contactó con Ignacio, porque para Ignacio de Loyola, pues está el buen espíritu y el mal espíritu, ¿no? Y eso está presente en uno mismo. Son las luchas constantes que tenemos, ¿no? Las personas, ¿sí? Entonces, aunque el mal espíritu de repente se nos presente de una forma, pues, atractiva, ¿ya? Seductora, que regularmente así es, y dice Ignacio que el mal espíritu entra por la cabeza. Yo creo que no habría que como decir, sí, son los otros los que son malos cristianos y yo soy buen cristiano. Y digo, pues no, yo también de repente la riego, ¿verdad? De repente cometo faltas, ¿sí? Y en el sentido en que me doy cuenta, bueno, pues me vuelvo a alinear, pero también como para no darme baños de pureza, de que ay, mi iglesia, ¿no? Es una catástrofe y yo soy puro y santo como Santa Teresa. Y digo, pues no, soy mucho más pecador que cualquier otro, ¿no? Entonces, pues por ahí va mi reflexión y muy agradecido con este momento. Gracias, Miguel. Gracias, Valente. Y me gustaría un poco abonar a lo que dices con la frase de otra carmelita, Santa Maravillas de Jesús. Y ella decía, lo que vieres que está mal en tu casa, tú sé la primera en poner la piedra para levantarlo. Y creo que eso vamos, ¿no? Al final, todos lo que hemos hablado aquí es justamente esto, ¿no? A partir de, como comunidad, tenemos que ir caminando como comunidad. Y esa es la importancia que también hablamos de esto, el discernimiento, el buen espíritu y el mal espíritu, sí, desde lo personal, pero también desde lo comunitario, donde muchas veces, ¿no? Pues no existan también, o sea, dentro de estas observancias, no tanto de leyes, sino de cómo vamos caminando como personas, ¿no? O sea, es triste ver cómo hay comunidades donde aún se imponen, y comunidades no nada más así digo de órdenes religiosas, sino comunidades parroquiales, comunidades laicales, donde se imponen unas visiones, donde no hay un diálogo, ¿no? Y eso también es muy triste porque pues eso no tiene que ser así. O sea, eh, todo es a partir de comunidad. No sé, yo les recomiendo un poco ya para terminar este tema y ya pasar al siguiente. La película de Hombres y de Dioses es una película, creo que es del 2009, 2010. Si la pueden ver es increíble, ¿no? Y una de las cosas que me impresionan ahí es cuando están los monjes reunidos y le dicen a su prior así de, no te pusimos aquí para que tú elijas por nosotros, sino te pusimos aquí pues porque lo que queremos es que nos ayudes, ¿no? A hacer el diálogo y ver qué es lo que todos vamos queriendo. Y eso también es muy, me parece que puede ser muy iluminador también en esto. Pues muchas gracias. Ahora vamos a seguir con el otro para ya tener nuestro bonito cierre. Pues bueno, vamos a hablar ahora sobre el doctorado de Teresa de Jesús, ¿no? Y bueno, el 27 de septiembre de 1970, el Papa Pablo VI proclamaba oficial y solemnemente a Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Por primera vez,
una mujer era reconocida con este título. Y es que no hubiera mujeres que no lo hayan, pues sí, o sea, tenido la doctrina o la vida para ser doctoras de la iglesia. Pues durante siglos muchas mujeres fueron propuestas para esto. De hecho, Teresa fue propuesta muchas veces, ¿no? Desde su muerte, desde su canonización en adelante, ¿no? Fue propuesta muchas veces por los reyes, por teólogos, por mucha gente para que fuera proclamada con este título, pero pues la respuesta siempre era la misma, el obstat sexus, es decir, el sexo se lo impide. Entonces, numerosos ya eran los teólogos y santos que llamaban doctora a Teresa, ¿no? Sí, pero no había ningún reconocimiento oficial por parte de la iglesia. Pero sí había, por ejemplo, por parte de instituciones un poco ya más laicales, como la Universidad de Salamanca, cuando en el siglo XVII nombra a Teresa doctoris causa, ¿no? Entonces, hecho que no había pasado con alguna mujer anterior a ella, y que además contribuye a la iconografía de la santa, es decir, cómo se va a representar. Entonces, Teresa va a empezar a ser representada con el birrete, que representa que es doctora, porque el ser doctora representa que su doctrina puede iluminar, ¿no? Que su doctrina nos ejemplifica, o más bien nos explica de manera, pues muy, digamos, no me gusta utilizar la palabra perfecta, pero pues sí, que nos ejemplifica, que nos explica muy bien, ¿no? Pues las verdades de la fe, el evangelio, ¿no? La doctrina pues, de la iglesia en este caso, ¿no? Que digamos que este es un título que debido a su erudición se reconocen como maestra eminente, ¿no? Para todos los fieles, para la iglesia católica en el sentido, pues digamos, como ya más no católica en cuanto a institución, sino más como en su sentido más profundo, es decir, universal, ¿no? Es una maestra universal al ser llamada doctora de la iglesia. Pero les digo, pues la iglesia no lo daba, pero la Universidad de Salamanca, ¿no? Pues sí la pone como doctora honoris causa, es decir, que puede, que sus contribuciones, ¿no? Ayudan, ¿no? Al pensamiento. Y entonces es lo que ayuda también en la iconografía, pero no nada más eso, sino que abre las puertas a que a partir de ese momento mujeres que incluso vivieron antes de la época de Teresa y que nunca habían sido representadas así, también se les pueda colocar este birrete, ¿no? O sea, que también les sea reconocido su papel como maestras, ¿no? Pero aquí les tengo este ejemplo de imagen de Santa Gertrudis la Magna, de Santa Catalina de Siena, que de hecho la canonizan el mismo, digo, la hacen doctora en el mismo año, nada más por una semana de diferencia, y una imagen de Catalina de Alejandría, ¿no? Que aunque era una de estas mujeres del siglo I, ¿no? Que como fue reconocida por su erudición al pelearse contra los filósofos cuando va a ser martirizada, ¿no? Se le pone también el birrete. Bueno, entonces les digo, durante muchos siglos estuvo este dime y direte. Esta imagen me encanta, el monasterio que está, la imagen que está en el monasterio de Zamora, de esta Teresa, ¿no? Predicando. Cuando habíamos hablado mucho de esta prohibición paulina, donde dice San Pablo que las mujeres callen, ¿no? Que no tienen que enseñar en la asamblea, Teresa enseña en la asamblea, ¿no? Y ahí todos entre asustados, entre escuchando, ¿no? Me gusta mucho esta pintura que ejemplifica muy bien esto. Pues bueno, Teresa, la última vez que se va a hacer este intento, ¿no? Será en el siglo XX ya, cuando el padre Anastasio Ballestero, que era el general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, presentó al Papa Juan XXIII entre el 62 y 63 el proyecto y la idea del doctorado.
estamos hablando de que pues ya es el Papa del Concilio Vaticano II, se abrieron las puertas y las ventanas del Vaticano, entraron nuevos aires, ¿no?, a la iglesia, y entonces el Papa crea una comisión de teólogos y biblistas para estudiar cómo, o sea, no si era merecedora o no, sino simplemente lo que hizo es pues, una comisión para saber cómo poder sortear, ¿no?, esta prohibición o esta dificultad que había tenido la iglesia del obstat sexus, ¿no? Al final, pues bueno, la muerte se encuentra con Juan 23, no se concreta el llevarlo a cabo, pero el estudio seguía. Y al sucederle Pablo VI, el padre Anastasio lo habla con él, lo acepta y posteriormente ejecuta este proyecto del doctorado. Y el doctorado es bien importante porque, miren, en este hecho de que incluso de la misma liturgia, ¿no?, cuando habla la iglesia le da la palabra, o cuando hablamos de que sabe sortear incluso esto de que las mujeres callen y que las mujeres puedan hablar en la asamblea, pues también abre el espacio no nada más a las mujeres, sino a todos estos grupos que por siglos estuvieron callados en la asamblea, ¿no? Creo que esa es también la importancia que tiene Teresa. Teresa abre las puertas aún después de muerta, ¿no? Eh, a esto, a que las mujeres y otros grupos también vulnerados y vulnerables puedan hablar en la asamblea, sea escuchada su voz. Karl Rahner me encanta lo que escribe, ¿no?, cuando dice: Santa Teresa es declarada doctora de la Iglesia. Este acontecimiento tiene naturalmente su significado de cara al puesto y función de la mujer en la Iglesia. El carisma del magisterio, y precisamente dirigido a la Iglesia en cuanto tal, no es privilegio del hombre. Queda así rechazada la idea de que la mujer, en el aspecto espiritual y religioso, sea inferior al hombre. Y el hecho de que también la mujer estudie teología queda con esto expresamente reconocido. Y al final, hablar también del doctorado de Teresa es esto, ¿no? Hablar del reconocimiento eh, de ser también no solo consumidores, sino también productores de teología. Creo que al final eso también es como lo que podemos aprender de esta Teresa doctora. Y, y pues nada, o sea, creo que me gustaría como terminar ya esta parte antes de entrar a nuestro pequeño taller, ¿no? Con, con esta Teresa, ¿no? Que abre caminos, ¿no? Y esta Teresa que sigue inspirando, ¿no? Y que es una Teresa que además inspira y abre caminos no nada más a mujeres, sino a muchas personas, a muchas diversidades. Eh, eh, También, o sea, no nada más, por ejemplo, mujeres o diversidad sexual, también habla de personas indígenas, ¿no? Que incluso, o sea, o personas afrodescendientes, porque también Teresa tiene participación dentro de sus creencias, ¿no? Los otomís de la sierra de los otomís del Estado de México, parte de su peregrinación y de sus ritos anuales, ¿no?, tienen que ver también con la fecha de Teresa, y a partir del mismo Cristo de la Expiración, ¿no?, también se da este recorrido, esta peregrinación también a visitar esta figura de Teresa. En la onda afrodescendiente, dentro de estas religiones afro, ¿no?, Teresa también es incluida dentro de su panteón durante este sincretismo, ¿no? Y bueno, o sea, a lo que voy es que pues Teresa sigue inspirando, sigue abriendo, ¿no? Y nos sigue también diciendo, bueno, es momento también de que su voz también sea escuchada. Y pues nada, con esto terminamos esta parte, digamos que ya es como dentro del académico para ya iniciar a lo demás. No sé, algo que quieran decir, compartir antes de entrar a nuestro taller. Sí, Angie.
Bueno, mira, yo quisiera compartir algo interesante, bueno, que me parece muy interesante respecto de la cuestión del doctorado de Teresa. No cabe duda que el siglo XX fue un parteaguas en muchos aspectos sociales, económicos, ¿no? De vida. No podía no serlo también en el aspecto religioso. Y se ha ido permeando muy lentamente, porque bueno, ya llevamos 57 años con Concilio Vaticano y seguimos con cambios que no quieren dejar pasar, que efectivamente, como decía Yereni hace rato y que puntualizó Pili, es verdad, o sea, las estructuras, sobre todo en la jerarquía hacia arriba, siempre es como complicado permear, pero que nos quede como ejemplo Teresa en esa parte de picar piedra y no permitir ser acallada, ¿no? Entonces, entre las funciones que tenemos hombres y mujeres que estamos viviendo pues la fe en Cristo, y madurándola y tratando de formarnos y de dar testimonio vivencial de nuestra transformación, ¿no? Al tenerlo, pues es esa parte, ¿no? También no dejarnos apabullar por ellos. O sea, sí, ahí están, pero efectivamente, como decíamos hace un rato, ¿no? Y como dijo también Yereni, hay cambios y se han ido dando muy lentamente, a lo mejor no nos toca ver todo, pero yo he visto muchos más cambios de los que pensé ver en toda mi vida. Mi propia abuelita me decía que ya no le había tocado ver muchas cosas que a mí me han tocado, porque yo tengo, les digo, la edad casi del Concilio Vaticano, ¿no? Entonces, me ha tocado ver la caída del muro de Berlín, el movimiento de 68, Avándaro, o sea, mil cosas, siendo niña, pero me tocaron también cambios que han significado cosas importantes, lo que te comentaba hace rato del universo y esto, ¿no? Lo de los rollos de Qumran, que todo son novedad, y las novedades muchas veces, como bien decía Pili, pues se asustan, ¿no? Pero pues, de modo, aquí estamos. Si ella fue dura y a pesar de que le pusieron obstáculos, decían hace rato, ay, se me olvidó el nombre, Bel, no sé qué, que muchas veces se mantiene un hermetismo, pero que también necesitan volverse a que sus ministerios sean como deberían de ser. Y yo creo que a veces lo que hace falta, aparte de formación, es tener madurez y que también sepamos ir sorteando esos obstáculos. El padre García, que era algo de lo que mencionaba, estaba ahí por una razón, y muchas veces esa razón es para que se crezca. Y uno crece ante las dificultades y vas creciendo en general en la vida, no nada más en la vida de fe, sino en la vida de lo cotidiano. Aunque se te presenten todas las dificultades, lo sabemos pues, varios de los que estamos aquí porque hemos trabajado juntas en otras ocasiones, y sabemos que a veces hay que estar ahí empujando, y que sí, a veces hasta te ponen en evidencia, ¿no? Y luego te dicen, discúlpame que te ponga en evidencia, y yo le digo, pues estoy acostumbrada, así que no se preocupe, ¿no? No me importa, porque a final de cuentas lo que nosotros queremos es permear la palabra, pero también permear un evangelio que no sea institucional. O sea, que no sean reliquias, o sea, que no se vaya tanto a los símbolos, sino al signo real de lo que está ocurriendo en tu vida, en la transformación, ¿no? Que el espíritu de Teresa, que es en realidad lo que prevalece, porque pues, su alma ya es el alma inmortal, sale del cuerpo inmediatamente, pero el espíritu de lo que hace la persona queda. Y eso es lo que a nosotros nos debe de acompañar y de empujar para no claudicar en los empeños de lo que vamos haciendo, aunque parezca complicado. Muchas gracias por todo. No, a ti, gracias por esta reflexión. Sí, Valente. No me quiero quedar con este agradecimiento. Primero a ti, May, y al equipo que participó, pero también a las compañeras, ¿verdad? Porque, ¿qué es? Ahorita con esta cita de Rahner, ¿verdad? En donde se hace presente la importancia de la mujer dentro del aspecto espiritual y religioso,
yo digo, pues es más que evidente en nuestro siglo actual y en nuestro presente, ¿no? Digo, porque nos llevan ventajas sobre los varones. O sea, no hay evento académico o no hay evento espiritual en el que la predominancia no sea de mujeres, ¿sí? Y yo como varón de repente me quedo sorprendido, ¿verdad? Porque no solamente es el número, sino es la calidad, ¿verdad? Y hoy pues lo vuelvo a constatar, ¿no? Son espíritus, finalmente, ¿verdad? Espíritus en cuerpo de mujer, espíritu en cuerpo de hombre, los que estamos haciendo de este presente, pues la oportunidad de vivir un evangelio de amor y no de normas, y no de reglas, y no de géneros, ¿verdad? Sino simplemente un evangelio de amor. Y pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues eso, ¿no? Siempre hablar como, siempre voy a retomar y decir esto, ¿no? Siempre desde la comunidad, ¿no? Siempre a tener la valentía, ¿no? De alzar la voz y pues eso, y de escucharnos también, ¿no? Creo que eso también es la otra valentía, no nada más de hablar, sino también del saber escuchar. Sí, ¿no? Ha sido muy enriquecedor todo este curso para mí, de que yo no tenía idea de quién era realmente Santa Teresa. Haber oído hablar mucho de ella, pero no tener realmente la certidumbre de quién era. Mi formación y mi trabajo fueron totalmente diferentes a toda esta parte, aunque después de jubilada entré realmente a la formación dentro de la iglesia en cursos de Biblia. Pero este curso en particular realmente me ha llenado mucho porque siendo mi quehacer y mi interés totalmente alejado a esto que era ciencia y a la cual me dediqué 40 años, ahora tengo la posibilidad de enriquecer muchas cosas dentro de mi ámbito religioso. Así es que muchas gracias, Mike, por hacerme entrar en otro mundo. Muchas gracias a ti por participar y gracias a todos los que estuvieron aquí. Y pues nada, yo pues el próximo miércoles entonces nos vemos, hacemos esto Sí. y lo disfrutamos, platicamos y pues también lo que vemos lo vamos como metiendo y pues nada, ¿no? Junto con esto para que también lo podamos también disfrutar. Vale. ¿Vale? Pues muchas Ok. gracias. Bonita Gracias noche. a ti, gracias a todos. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, que descansen. Igualmente. Igualmente. Gracias.